Hola chicos, en este video vamos a ver la clasificación del tejido conectivo. Como se mencionó en el video anterior o en los videos anteriores, el tejido conectivo entonces tiene o se clasifica por un lado en tejidos conectivos embrionarios, y aquí encontramos el tejido conectivo mesenquimático del embrión y el tejido conectivo mucoide que se ubica en el cordón umbilical. También encontramos entonces los tejidos conectivos adultos. Estos entonces se van a dividir en tejidos conectivos propiamente dichos y tejidos conectivos especializados. Dentro del tejido conectivo propiamente dicho teníamos el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso irregular y el tejido conectivo denso regular. Y en los conectivos especializados tenemos el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido hematopoyético y sangre. En este video entonces vamos a hablar de los tejidos conectivos embrionarios, de los tejidos conectivos propiamente dicho y del tejido adiposo, que sería el primer tejido conectivo especializado que abordamos. Estos tejidos conectivos entonces van a tener diferencias en su función, en las células que lo componen y en la distribución de estas, y por supuesto en los componentes de la matriz extracelular. El primer tejido conectivo que vamos a abordar, pues entonces hace parte de los conectivos embrionarios y es el tejido conectivo mesenquimático. Este tejido conectivo entonces es el que da origen a los diferentes tipos de tejidos conectivos del adulto y también a diferentes componentes del sistema muscular, vascular, urogenital y las membranas serosas como lo son el peritoneo y la pleura. Este tejido entonces va a estar constituido por células llamadas células mesenquimáticas, que son unas células de aspecto estrellado, triangular y a veces un tanto fusiforme, con múltiples proyecciones citoplasmáticas. Estas células mantienen contacto entre sí por medio de uniones hendidura y ellas tienen la capacidad de diferenciarse a los distintos tipos de células especializadas de cada tejido conectivo adulto. O sea, fibroblastos, van a diferenciarse en osteoblastos, del tejido mesenquimático, bueno, realmente el que da origen al mesénquima, o sea, un pasito de diferenciación antes, se va a formar la célula madre hematopoyética. También da origen pues, a los precursores de los adipocitos, al músculo. Esto, además, entonces, de las células, pues vamos a tener la matriz extracelular, la cual está constituida por abundante componente no fibrilar, ¿sí? Y dentro del componente fibrilar destaca las fibras reticulares y también se pueden encontrar algunas fibras de colágeno, ¿sí? Realmente escasas, y esto pues es acorde al poco estrés físico que soporta el embrión. ¿Sí? De nuevo, entonces, pues recordemos que las fibras reticulares pues no se observan con un preparado de hematoxilina ocina. Por lo tanto, nosotros en el tejido conectivo mesenquimático, si observamos esta microfotografía, encontramos las células mesenquimáticas dispersas, ¿sí? Entre espacios. Realmente se observa mucho espacio blanco que realmente corresponde al sitio donde va toda esa matriz no fibrilar. Y observamos unas cuantas regiones o marcas muy delgadas eosinófilas que podrían pues corresponder
a lo que son las delgadas y escasas fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno pues van a aumentar a medida que avanza el desarrollo del embrión. Es importante entonces que cuando estamos observando una imagen de embrión, reconozcamos que hay sitios donde ya se está diferenciando o se están madurando los tejidos, los órganos, las estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, en este embrioncito que tenemos un corte sagital de todo el embrión, observamos la cabeza, ¿sí? Una región frontonasal, la cavidad oral, aquí se observa la lengua. Probablemente entonces con este color y esta organización podemos decir que aquí ya se están conformando los tejidos pues propios de la lengua, por decir el músculo estriado esquelético. ¿Sí? Por acá también vemos unos patrones de organización, por ahí se me va a formar la columna vertebral, ¿sí? Por acá el corazón, el hígado. Entonces el tejido conectivo mesenquimático pues no lo vamos a buscar en estos sitios donde ya se están diferenciando estructuras y tejidos. Lo vamos a buscar en sitios donde yo veo, digamos, menos organización, ¿sí? Mayor componente no fibrilar de la matriz, las células no están organizadas con un patrón específico, ¿sí? No tienen una morfología, digamos, en particular, son estrelladas con múltiples proyecciones y no hay una organización en particular. Entonces, en estas regiones, si por ejemplo, de nuevo volvemos a esta microfotografía, yo por aquí veo un vaso sanguíneo, por aquí hay otros pequeñitos, aquí como que se me están formando unas estructuras muy basófilas, por ahí esto entonces ya es otro tejido que veremos más adelante, estas regiones basófilas. Por acá miren que también se está como organizando, se han agrupado, ¿sí? Entonces ninguno de estos sitios pues va a corresponder a tejido conectivo mesenquimático. Por el contrario, va a ser esta región donde hay mayor componente no fibrilar y las células están dispersas y no se han diferenciado. Al realizar un aumento entonces en este tejido conectivo mesenquimático observamos las células mesenquimáticas. Entonces esto es realmente pues la mejor forma de identificarlas, creo yo, sería por una morfología como triangular. Uno le ve varias puntas, en este caso 3 puntas o vértices a la célula y más o menos alcanza a evidenciar lo que serían las proyecciones citoplasmáticas. Por aquí hay otra célula mesenquimática, otra, las voy a marcar con flechitas para que las veamos. Aquí hay una, aquí hay otra, por acá hay otra bonita de estas, ¿sí? Es posible que encontremos células más fusiformes, por ejemplo, como estas de acá, que son como más alargaditas, pero estas no se toman en cuenta porque pues probablemente ya se están diferenciando a fibroblastos o a otros tipos pues, de linajes de los tejidos conectivos adultos. Bueno, el siguiente tejido conectivo embrionario es el tejido conectivo mucoide. Este tejido contiene una matriz extracelular especializada de aspecto gelatinoso que contiene abundante ácido hialurónico. Y a esta matriz especializada en la literatura pues la pueden encontrar también como gelatina de Wharton. El tejido conectivo mucoide entonces posee, además de abundante ácido hialurónico que le da ese aspecto gelatinoso,
va a contener fibras de colágeno delgadas y onduladas, ¿sí? Y este tejido tiene como función dar soporte y protección a los vasos sanguíneos que transcurren por el cordón umbilical. En este tejido entonces también vamos a encontrar como células, las células mesenquimáticas, pero en baja cantidad y con un aspecto más bien fusiforme. Es posible que veamos unas todavía un tanto estrelladas, por ejemplo, esta que está por acá, ¿sí? Tiene como la morfología típica de una célula mesenquimática, o por ejemplo esta que está por aquí también, pero la gran mayoría entonces se van a ver con un aspecto fibroblástico y de hecho hay fibroblastos. Entonces observen estas células de aquí, fusiformes, alargadas, digamos una forma, pienso yo, de diferenciarlas sería como las puntas o vértices que tienen, ¿sí? En mi opinión, la célula mesenquimática tiene 3 puntas o varias puntas, mientras que las células ya, los fibroblastos o las que tienen una morfología como que decimos fibroblástica, tienen 2 puntas, ¿sí? Ya que son solamente alargaditas y son como estiradas. Entonces, que tienen 2 punticas. ¿Sí? Aquí entonces, a diferencia del tejido anterior, pueden encontrar fibroblastos en una buena proporción y también células mesenquimáticas. Y en esta matriz extracelular puede encontrar abundante ácido hialurónico y fibras de colágeno. Observen entonces aquí el corte del cordón umbilical. Voy a tener los vasos que transcurren a través del cordón y todo el tejido que está rodeando de forma aquí en la parte externa de esos vasos sanguíneos va a ser el tejido conectivo mucoide. A continuación, entonces vamos a hablar del tejido conectivo propiamente dicho. Este tejido entonces se divide en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Esta clasificación se da de acuerdo a la densidad de las fibras colágenas, ¿sí? Del componente fibrilar, específicamente de la fibra colágena tipo 1. Entonces, si decimos un tejido conectivo laxo, hablamos de un tejido conectivo con poco desarrollo y con poca cantidad de fibras colágenas tipo 1. Mientras que si decimos un tejido conectivo denso, decimos que tiene abundante, si tiene mayor densidad de fibra colágena tipo 1. Si este tiene abundante fibra colágena, entonces su componente fibrilar va a ser reducido, mientras que si el laxo, tiene poca fibra colágena, poco componente fibrilar, su componente no fibrilar, o sea, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, ¿sí? Va a ser más abundante que el del denso. El tejido conectivo denso entonces se divide en regular e irregular y esta clasificación entonces va a estar dada según la orientación de las fibras de colágeno. Entonces, si estas fibras se ubican regular, o sea, muy organizadas de forma con una disposición bien característica y particular, es un tejido conectivo denso regular. Y si estas fibras más bien están desordenadas y en disposiciones irregulares, como su nombre lo dice, es un tejido conectivo denso irregular. En esta microfotografía, entonces estamos viendo un corte de piel. Aquí observamos la epidermis, que es un tejido epitelial planoestratificado queratinizado. Por debajo de la epidermis, entonces tengo estas papilas dérmicas
que están con un tejido conectivo. Este tejido conectivo se observa bastante celular, ¿sí? La matriz contiene colágeno, sí tiene una tinción eosinófila, pero no veo como unos paquetes grandes de colágeno, es más bien como difusa la coloración. Si lo comparamos, y voy a establecer aquí una línea imaginaria, es posible establecer aquí una línea imaginaria que me divide ese conectivo que es más celular, o sea que tiene más células, y donde las fibras o la matriz se ve más difusa, comparado con el que está aquí en esta región más profunda de la piel, donde encontramos estas estructuras que son acidófilas, ¿sí? Que son los paquetes de colágeno. Mejor dicho, como estructuras, estas son las fibras colágenas, ¿sí? Se encuentran abundantes, ¿sí? Se puede observar y diferenciar cada una de estos paquetes, aunque están, digamos, como muy mezclados entre sí. Y este entonces ya me está mostrando una diferencia en la organización de la matriz extracelular entre este tejido y este otro. También es importante anotar que se ven menos células en esta región profunda comparada a esta región que está en contacto con el epitelio de revestimiento. Entonces, vamos a comenzar a hablar del tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo, entonces, tiene como función hacer la difusión de nutrientes, de oxígeno, de dióxido de carbono y de los desechos, ¿sí? Estas sustancias van a viajar por esa matriz extracelular, que es una matriz que tiene poco componente fibrilar. Ese componente fibrilar entonces va a estar principalmente constituido por las fibras reticulares, aunque también presentan fibras de colágeno tipo 1 y abundante matriz no fibrilar. Entonces, sobre esta matriz no fibrilar se va a realizar pues la difusión de nutrientes y oxígenos que llegan desde los capilares hacia el tejido conectivo, y también se van a desplazar los desechos y el dióxido de carbono hacia esos capilares y vasos sanguíneos pequeños o de pequeño calibre. Este tejido conectivo entonces se ubica debajo de los epitelios de revestimiento. Siempre aquí estoy viendo un epitelio de revestimiento, aquí de la mucosa intestinal. Y por debajo de este epitelio de revestimiento observo un tejido conectivo altamente celularizado. Observo muchas células y no veo la estructura fibra colágena, ¿sí? Solo veo muchísimas células. Puedo encontrar algunas fibras de colágeno muy delgadas y también va a presentar fibra reticular si la pudiéramos marcar o realizar aquí una tinción especial. Aquí por debajo entonces de la epidermis, este tejido que les mencioné en el anterior, que es la misma realmente en la diapositiva anterior, es el tejido conectivo laxo y se ubica aquí en las papilas térmicas. Este tejido conectivo laxo que se ubica por debajo de los epitelios, que también se ubica rodeando estructuras como son las porciones secretoras y conductoras de las glándulas. También podemos encontrarlos asociados a los panículos adiposos. ¿Sí? Constituye la primera línea de defensa, bueno, en realidad constituye una línea de defensa por debajo de la barrera física que son los epitelios, y va a estar se van a encontrar abundantes células del sistema inmune,
que migran desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo para realizar la respuesta y la actividad inmunitaria. Entonces, este tejido está compuesto principalmente por células transitorias como lo son linfocitos, plasmocitos, macrófagos, diferentes tipos de leucocitos como son basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Todas estas células las vamos a encontrar en este tejido conectivo laxo y pues vamos a tener más cantidad de esas células del sistema linfático en tejidos conectivos laxos asociados a epitelios de revestimiento del tracto gastrointestinal y de las vías respiratorias. Bueno, ahora vamos a ver el tejido conectivo denso irregular. Este tejido conectivo, como se mencionó anteriormente, pues tiene abundante componente fibrilar, tiene pocas células, poca matriz no fibrilar y la célula que vamos a encontrar aquí en mayor cantidad es el fibroblasto. Entonces aquí voy a marcar un fibroblasto, por acá otro fibroblasto, o en esta imagen pues todas estas células que vemos aquí embebidas en esta matriz que es muy eosinófila con unas regiones así desordenadas son fibroblastos. Ambos entonces son tejidos conectivos densos irregulares. Su función entonces es la resistencia a la tensión, van a resistir el estiramiento y la distensión y van a proteger entonces a los órganos y las estructuras de este tipo de fuerzas. Este tejido conectivo denso irregular lo vamos a encontrar en la dermis, en las cápsulas y tabiques de los órganos compactos, también en unas regiones o más bien unas capas o túnicas de los órganos tubulares como lo son la submucosa y la adventicia o serosa de los órganos tubulares. En esta microfotografía podemos observar de nuevo aquí la piel, tengo la epidermis, voy a tener una región, ¿sí?, que es la dermis papilar, que está constituida por tejido conectivo laxo. Por debajo de esta se sitúa lo que es la dermis reticular, la cual está constituida por abundante tejido conectivo denso irregular con fibras de colágeno muy grandes y desarrolladas. Noten que esta imagen está a poco aumento y podemos observar paquetes, fibras colágenas bastante prominentes en una disposición irregular. En esta otra microfotografía observamos dos órganos. En la parte inferior vemos el esófago, en la parte superior vemos la tráquea. Estos son órganos tubulares, por lo tanto su organización está o se estudia o se analiza a través de capas o túnicas. Si yo doy un aumento, entonces, por ejemplo, al esófago, me voy a ubicar aquí en la región del epitelio. Por debajo del epitelio voy a tener un tejido conectivo laxo. De hecho, observen que aquí se ha dado una acumulación de tejido linfoide, ¿sí?, o células pues, del sistema inmune, seguramente como una respuesta a algún antígeno que logró penetrar, ¿sí?, a esta región. Por debajo tengo una capa de músculo liso y aquí está lo que se llama la submucosa de los órganos tubulares. Esta es una túnica y está constituida por tejido conectivo denso irregular.
Este tejido conectivo denso y regular entonces contiene vasos sanguíneos de mayor calibre, estructuras nerviosas y tejido, algunos pues, adipocitos más bien, asociados a esta región. Este tejido entonces protege al órgano de las fuerzas de distensión y la compresión. En las capas más externas, entonces también vamos a encontrar una capa o túnica de tejido conectivo denso y regular, la cual permite conectar o unir dos órganos que están cercanos. Si vemos aquí en la imagen pequeña, teníamos el esófago y la tráquea. En medio de estos dos, uniendo estos dos órganos, encuentro esta túnica que es la adventicia, constituida por tejido conectivo denso y regular. Aquí también puedo encontrar vasos sanguíneos, estructuras nerviosas y tejido adiposo. El tejido conectivo denso regular entonces está constituido por fibras o haces paralelos de fibras de colágeno bastante grandes y muy bien organizadas. Entre ellas se ubican líneas de fibroblastos denominados tendinocitos. Estos fibroblastos van a presentar un núcleo muy alargado, ¿sí?, de acuerdo al grado de tensión que tiene esta estructura, que es el tendón. Aquí estamos viendo un tendón y podemos observar los núcleos de los fibroblastos en medio de esos haces de fibras de colágeno paralelos y siguen, digamos, la forma de esas fibras de colágeno. Están muy estirados y muy alargados esos fibroblastos, que también son llamados en esta estructura que es un tendón, tendinocitos. Este tejido conectivo denso regular entonces tiene la orientación de esas fibras colágenas según las fuerzas de tracción. Tiene poca vascularización. ¿Sí? El componente fibrilar que predomina es el colágeno tipo 1 y constituye estructuras como lo son los ligamentos. ¿Sí? En los ligamentos, pues la disposición de esas haces de colágeno van a estar un poco menos organizados. También hay ligamentos que tienen un componente importante de fibras elásticas, como el ligamento amarillo en la columna vertebral, pero estos no se van a revisar en el componente práctico. También, pues entonces conforman los tendones, que aquí observamos dos microfotografías de tendones, donde vamos a tener estos haces paralelos con fibroblastos en medio, y también conforman las aponeurosis. Estas aponeurosis corresponden a capas de fibras colágenas, pero van a estar en disposiciones perpendiculares. Aquí observamos otra microfotografía de un tendón. Vemos entonces más cerca, a mayor aumento, las fibras de colágeno paralelas, ¿sí?, de acuerdo a las fuerzas de tensión, y a los fibroblastos ubicados en medio de esos haces, ¿sí?, con unos núcleos bastante estirados. Aquí estamos observando a menos aumento otro tendón. ¿Sí? Ojo que estas líneas aquí oscuras en realidad son arrugas, ¿sí?, pero vemos entonces aquí el tendón. Miren que se ve como un tejido muy uniforme, eosinófilo, en medio del cual ubicamos fibroblastos estirados, a veces en medio de los paquetes de fibras de colágeno, ¿sí?, como en haces o paquetes pues del tendón. Vamos a encontrar estas subdivisiones que van a estar constituidas por tejido conectivo denso y regular, ¿sí?, como empaquetando
el tendón, ¿sí? Creando como paquetes más pequeños. Bueno, finalmente vamos a hablar ya de el primer tejido conectivo especializado. Este corresponde al tejido adiposo. Este tejido entonces tiene como funciones la homeostasis energética y es que el tejido adiposo tiene la capacidad de almacenar de una forma muy efectiva el exceso de energía en forma de triglicéridos dentro de las gotas lipídicas que se ubican dentro de los adipocitos. Cuando hay mucha ingesta y poco gasto, entonces se va a dar el almacenamiento de esos triglicéridos, mientras que cuando hay poca ingesta y mucho gasto, se van a liberar esos triglicéridos en forma de ATP. Por lo tanto, entonces, este tejido va a ser también importante para la regulación del metabolismo energético. El tejido adiposo es actualmente considerado un órgano, también un órgano endocrino. ¿Sí? Se puede observar en el tejido adiposo, además de los adipocitos, diferentes componentes del estroma y la vasculatura, como son capilares, ¿sí? Y células del sistema inmune. En conjunto, todas estas células que constituyen el órgano adiposo tienen la capacidad de secretar y producir hormonas, ¿sí? Factores reguladores, factores de crecimiento y factores inflamatorios que regulan diferentes actividades metabólicas en otros órganos del cuerpo. Este tejido adiposo, además, entonces está dividido en dos tipos. Tenemos el tejido adiposo blanco unilocular, que lo observamos justo de este lado donde estoy marcando con el cursor, y el tejido adiposo pardo o tejido adiposo multilocular, que está aquí en la región superior izquierda, donde estoy marcando con el cursor. El tejido adiposo blanco unilocular o tejido adiposo unilocular se denomina así puesto que sus células, los adipocitos blancos o uniloculares, almacenan una sola gran, o más bien, almacenan los triglicéridos en una sola y grande gota de lípidos. Por lo tanto, tienen esta morfología donde se observa un gran espacio blanco, ¿sí? Debido a que la técnica histoquímica elimina los lípidos en su interior, entonces queda el espacio que ocupaba la gota lipídica, escaso citoplasma casi imperceptible y un núcleo relegado aquí a la periferia. Normalmente se ve ovalado o aplanado, o en algunos casos pues no queda en el corte como se observa en estas regiones, o por ejemplo en este tejido adiposo blanco de aquí a la derecha observamos los adipocitos blancos con su gran gota lipídica, pero no se alcanza a diferenciar el núcleo de estas células. Este tejido se ubica en la fascia subcutánea conformando panículos adiposos, ¿sí? Y este sería el tejido adiposo subcutáneo. También lo encontramos en órganos viscerales, especialmente en el aumento mayor, en el mesenterio, en órganos retroperitoneales, especialmente en el riñón. También lo podemos encontrar en el epicardio y en el globo ocular, haciendo una función de protección como una almohadilla, y en la médula ósea. Las funciones de este tejido adiposo entonces va a ser el almacenamiento energético, el aislamiento térmico, la amortiguación de algunos órganos, por ejemplo el corazón, y la secreción o producción de adipoquinas. Estas adipoquinas
están constituidas por hormonas, factores de crecimiento y citocinas que otorgan o le otorgan a este tejido una gran relevancia en la homeostasis energética, el metabolismo de la glucosa y de lípidos y de esteroides, también en la respuesta inmunitaria y procesos como la angiogénesis y la adipogénesis. El tejido adiposo pardo o tejido adiposo multilocular es un tejido termogénico con la capacidad de almacenar triglicéridos y liberarlos en forma de calor. Este tejido adiposo es abundante en los neonatos, constituyendo alrededor del 5% de la masa corporal del neonato, mientras que a medida que el individuo crece, va perdiendo, ¿sí?, estos depósitos de tejido adiposo pardo, hasta que en el adulto queda una cantidad reducida a ciertos lugares como lo son los riñones, la glándula suprarrenal y también alrededor de los grandes vasos como la aorta y en algunas regiones del cuello, el dorso y el tórax. Las células adipocitos pardos o adipocitos multiloculares contienen múltiples gotas de lípidos en su citoplasma. El núcleo puede estar relegado hacia la periferia o a veces se puede hallar un poco más central y no es aplanado comparado con los adipocitos blancos, sino que se ve redondo u ovalado. Los adipocitos pardos contienen abundantes mitocondrias a diferencia de los adipocitos blancos y estas mitocondrias poseen en su membrana mitocondrial interna la proteína desacoplante 1, la cual le permite esa capacidad termogénica. Entonces, en vez de metabolizar y convertir los triglicéridos para obtener ATP, esta proteína va a permitir liberar o disipar la energía en forma de calor. Entonces, los adipocitos, tanto blancos como pardos, tienen la capacidad de almacenar lípidos, también tienen la capacidad de producir adipoquinas y regular de alguna forma el metabolismo energético, pero presentan unas diferencias tanto morfológicas como funcionales que podemos observar aquí. A nivel morfológico, el adipocito blanco tiene una sola gran gota lipídica, mientras que el adipocito pardo en su citoplasma se observan múltiples gotas de lípidos. El núcleo está relegado en la periferia y se ve por lo general un poco pequeño y aplanado en los adipocitos blancos, mientras que en el adipocito pardo se ubican también en la periferia, pero se ven redondos u ovalados. A nivel funcional, el adipocito blanco va a almacenar triglicéridos y esto le va a permitir sintetizar ATP cuando el cuerpo lo requiera, ¿sí?, de acuerdo a las demandas energéticas del cuerpo, mientras que el adipocito pardo va a responder a el entorno, ¿sí?, a la temperatura para utilizar esos depósitos de triglicéridos para producir energía y liberarla en forma de calor. Adicionalmente, el tejido adiposo blanco es abundante en el adulto y por lo general es un tejido que se forma y que aumenta con la edad, mientras que el tejido adiposo pardo disminuye con la edad y se encuentra en mayor proporción en los neonatos.
Bueno, esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Cualquier inquietud, pues no duden en escribirme y consultar.